Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Donald Trump derrotó a Kamala Harris y será el próximo presidente de Estados Unidos. Consiguió la mayoría de los votos en los estados clave, con 277 electores contra 224 de Kamala Harris. La victoria del candidato republicano impulsó a los mercados financieros aún antes de que su triunfo fuera oficial, con una suba de un 3% en los futuros de las bolsas de Wall Street, que se extendió a otros activos como el dólar y el Bitcoin. Jorge Macri presentará el primer centro de aprendizaje en tecnologías creativas de Latinoamérica. Amplía Mauro Rosales. Móvil. El jefe de gobierno porteño presentará un espacio de educación no formal enfocado en tecnologías creativas para jóvenes de 12 a 18 años. El programa, originado en Armenia, tiene sedes en distintas partes de Europa y el de nuestro país será el primero de habla hispana en toda Latinoamérica para preparar a los adolescentes a los desafíos del futuro laboral mediante un enfoque de aprendizaje autónomo y personalizado. En minutos comenzará la conferencia de prensa en el Centro Metropolitano de Diseño. Desde el barrio de Barraca. Por el Día del Bancario, hoy no abren los bancos. Las sucursales permanecerán cerradas y los pagos o vencimientos programados para hoy se postergarán automáticamente hasta mañana, aunque estarán disponibles las operaciones por home banking, cajeros automáticos y terminales de autoservicio. Todo lo que pasa, todo el día. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM 970 te presenta Arriba Ciudad. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye, my whole world shined. Hey, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If we're drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to say so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then
think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Temperatura 26 grados. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Tantos odios para curar, tanto amor descartable. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es un mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Tantos odios para curar, tanto amor descartable. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es un mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Feliz miércoles para todos, buen día, hermoso día en la ciudad de Curuzucuatiá. Ya pasaron 20 minutos, bueno, nos estábamos acomodando con el invitado, ayer lo estábamos anunciando a Pitu Sonson. ¿Cómo está Pitu? Buen día. Hola Ani, buen día, un saludo para toda la audiencia de Radio Guaraní. Así que acá estamos de visita. Ayer te estábamos anunciando, yo estaba comentando que vos andabas haciendo unos cursos, que estabas en un taller de capacitación ahí en Montecasero. La verdad que es muy interesante. Hoy salió reflejado en el diario Libertador, que es una capacitación de concejales, de política. No, estrictamente era para concejales, técnica legislativa y para afinar un poquito el tema de lo que es presentación de proyectos, resoluciones, para ver cómo funcionaban los consejos deliberantes. Viste que cada consejo tiene un reglamento interno diferente. Quizás por ahí quienes dictaban los cursos tenían un reglamento que es el de Corrientes Capital. Y bueno, sirvió más que nada para conocer esa realidad, cómo trabajaban otros consejos. Y bueno, y lo bueno, tratar de aplicarlo acá en Curuzú. ¿Difiere mucho la modalidad de los consejos deliberantes en los diferentes departamentos o no? Difieren en su reglamento, algunos incluso no tienen reglamento interno, se rigen por la carta orgánica y algunos incluso por lo de municipalidades, digamos, no tienen ni siquiera carta orgánica. Mirá, fíjate, para darte una idea, hay municipios que no tienen su propio boletín oficial y tienen que publicarlo en la provincia y bueno...
En la práctica hay casos que, Bueno, ni siquiera lo publican, y por ahí creen que están vigentes ordenanzas que si no tienen su publicación. No, claro. Lo que pasa es que no todos los... Bueno, convengamos que para ser electo concejal no hay un requisito como para ser electo diputado o para ser electo legislador, ¿no? Claro, sí, sí. No hay un límite, no te marcan la capacitación que uno pueda llegar a tener, ¿o sí? En la capacidad no, sí, en la residencia y otros... Claro, la residencia claro, en la objetivos, ciudad, digamos, sí, serían sí. requisitos objetivos, pero no... que uno sea oriundo de la exacto, ciudad. No que seas profesional. Ajá. Por ahí pasa que muchos llegan a ser concejales también porque son conocidos, Sí. porque son queridos, pero cuando ingresan e inician esta gestión, se dan cuenta que por ahí no tienen la capacidad o no entienden cuál es la materia en realidad del que lleva adelante el concejal. Entonces creo que para eso es muy importante la capacitación. Y en este caso particular también porque nosotros fuimos invitados y nos formamos parte, o sea, esto lo organizó el gobierno de la provincia de Corrientes y nosotros fuimos en calidad de oposición, digamos, Claro. pero dejando de lado eso y siempre con la intención de aprender, de capacitarnos, fuimos y realmente la pasamos bien, fuimos con Natalia Saqueján y con Norma Castillo, así que los chicos de acá también. ¿Qué temas tocan en particular ahí, Pito? No, eso justamente, el tema de cómo presentar los proyectos. Pero hay talleres, o solo expositores, o le marcan un lineamiento durante el curso. No, lineamiento no, sí, cuestiones estrictamente técnicas para no equivocarse sobre todo en la redacción, porque ahí también había, por ejemplo, concejales que pertenecían a un municipio que eran opositor o algunos que eran oficialistas y bueno, para darte un ejemplo, en la municipalidad, o sea, en Corrientes Capital, la modalidad, hacen acuerdos, que acá nosotros nunca hicimos. ¿Acuerdos como entre por ejemplo, concejales? entre concejales o el cuerpo, qué sé yo, que todas las resoluciones, los proyectos de resolución se aprueben. Ajá. Que no pasen a comisión, por ejemplo, acá pasan a comisión. Acá pasan. Claro, sí. Pero bueno, son acuerdos superadores que entienden que se pueden hacer. Obviamente el proyecto de ordenanza, todo a comisión. Sí. Y no se puede sobre tablas si no se constituye la comisión ¿Cómo es el tema momento. sobre tablas cuando hablan? Sobre tablas significa que un proyecto ingresado, que ingresó en el orden del día como presentado, puede tratarse ese mismo día sin que pase por comisión, digamos, sin que vaya, claro. Por ejemplo, que se hace un proyecto de obra, que no vaya a la comisión de obra, la comisión de obra tiene que sacar un despacho, ese despacho a la siguiente sesión, si ingresa en el orden del día, ahí ingresa la votación y se aprueba o no se aprueba. En este caso, sobre tabla sería que se elimina ese requisito y se trata en el día, digamos. En el día y se puede votar o no. Cuestiones urgentes sobre todo. Pero el requisito de la constitución de la comisión es esencial, igual se lo tiene que hacer en ese momento. Por más que se haga sobre tabla. Por más que se haga sobre tabla, si es un proyecto de ordenanza, sí. Pito, eso vendría a ser lo que en abogacía sería un juicio abreviado, ¿no? Claro, podría ser. Hoy está bastante de moda en lo penal el juicio abreviado. El juicio abreviado o la compensación económica. Con el cambio o modificación del Código Procesal Penal. Sí. Y bueno, porque muchos es capaz que mucha gente escucha ese sobre tabla o sea, aprobó sobre tabla, ¿viste? Entonces, eso es, o sea, más allá de que se lo trate, ¿eso se anuncia primero? ¿O uno de los concejales No, a ver, existe lo que es labor parlamentaria, labor legislativa, que pueden reunirse los concejales minutos antes de iniciar la sesión y indicar, digamos, yo voy a pedir este proyecto sobre tabla, se charla un poco y más o menos ya sabés, digamos. Claro. Pero puede ser totalmente sorpresivo que al momento de hacer la presentación del proyecto, que puedes hacerla o no, en ese momento pida su tratamiento sobre tabla. Entonces, en ese momento, cuando vos solicitas el tratamiento, se somete a votación y por mayoría simple, si se trata o no se trata. Claro. Si se aprueba que se trata, ahí lo explicás, ahí das el fundamento y en ese momento pasa a nueva votación, digamos. Siempre que no sea una ordenanza, pues la ordenanza sí requiere la constitución de la comisión en ese momento. Ahora sirve, por ejemplo, para darte una idea, como la aprobación de un proyecto de declaración, que por ahí viene el día, no sé, de algún centenario de un colegio y estás a una semana y no puedes ir a comisión, después volver, entonces ahí pedir tratamiento sobre tabla, entonces ya
Siempre y cuando no sea ordenanza, Exacto. puede ser sobre tabla. Sí, la ordenanza también, pero tiene que constituirse la comisión y emitir un despacho en ese momento. En ese momento. Exacto. El problema es que ahí tiene que Bueno, estar todo constituido. Tiene que funcionar como un relojito. Exacto, sería, ¿no? tarda un poquito más, pero se puede, digamos. ¿Y cómo está la labor? Bien, justamente estamos con 2 proyectos, por ejemplo, que ingresamos ayer. Uno tiene que ver con el tema de tránsito. Si bien no es una facultad del Consejo Deliberante ni el Ejecutivo, pero bueno, nosotros lo que buscamos es que se gestione, sí, que solicitamos al intendente que gestione ante la provincia y ante Nación sobre los riesgos que hay en la intersección de la ruta 126 y 119. Bueno, eso es un tema que viene. Yo me acuerdo, yo fui parte integrante de Rotary Club y hace varios años y ya se viene peleando por la rotonda, inclusive se hizo un proyecto de rotonda. Perdón, no es por la intersección esta del ingreso. ¿De cuál? Es por la intersección de la 126 y la 119, donde hace una semana falleció una persona y días anterior también ya hubo un siniestro. O sea, a ver, son 2 necesarios. Nosotros creemos que aquí en este lugar tiene que haber una rotonda o un cruce debidamente señalizado y donde aminore la velocidad, o sea, no necesariamente una rotonda, sino que haya los mecanismos... Que se respeten los límites de velocidad. En realidad, lo que está bueno, que se venía con mucha fuerza, pero parece que quedó truncado, es el tema del radar. Yo sinceramente no tengo conocimiento en su momento... o tiraron al aire. Cuando no, eso fue un proyecto de ordenanza que nosotros acompañamos, porque, a ver... La crítica que hacemos básicamente a este gobierno municipal es que tuvieron 2 años alineados con la provincia y la nación, que podrían haber gestionado tranquilamente y sin ningún obstáculo la instalación de una rotonda. Sí. Creo que hubo algunos intentos que no fueron, no sé qué pasó, pero se truncó y no se hizo. A ver, yo tengo mi propiedad del otro lado, en el barrio Progreso. Hay muchos vecinos allí, se está armando un lindo barrio. Muy lindo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Todos los días tenés que pasar la ruta. Sí. Y el peligro es constante, ¿no? Entonces entendemos que quizá por ahí la instalación de un radar no es la solución, ni mucho menos, pero podría solucionar una parte de esta cuestión, que por lo menos hasta que se instale o se haga una... O sea... Lo bueno del radar sería que van a reducir la velocidad. Exacto. Van a reducir. A la fuerza. sí, Pero no siempre, porque vos te puede llegar a pasar que si no está debidamente señalizado. Por ahí vos te confías con el radar, doblás y te llevan. Pero bueno, es un problema. Yo me acuerdo que en su oportunidad, ¿te acordás para el Bicentenario? Sí. Se había hecho un proyecto, se había hecho una maqueta en los palos que... Inclusive en esa maqueta de los palos, abajo, yo creo que presentó un chico que es arquitecto de acá, que vive en Buenos Aires, él hizo una maqueta y abajo de los palos se iba a hacer un museo. Y de ahí había él diseñado la rotonda, pero la rotonda entraba parte de la playa de estacionamiento de los palos sería y de la estación Puma. Entonces el problema era que si tocaba los tanques, si no tocaba después. Hay un proyecto. Después el grave problema era que nunca se pudo conseguir la aprobación de Nación. Ese es el tema. Mira, yo sé que hubo un proyecto aprobado por la subsecretaría en realidad la subsecretaría del Ministerio de Transporte, y de Seguridad de la Nación, donde vinieron, hicieron un relevamiento con drones, con todo, no fue hace muchos años, ya estaba creo este gobierno municipal, fue al comienzo, hicieron un proyecto de un cruce, no era una rotonda, era un cruce donde te obligaba a minorar la velocidad, totalmente señalado, donde similar, ¿cómo te puedo explicar? El de Federal, pero sin el puente, digamos, donde te reduce sí o sí, tenés que poner guiño para meterte en un lugar de espera, bueno, similar. Sería algo así como... Que daba los tamaños, ¿viste? Claro, sería algo así como... ¿Alguna vez fuiste para Puerto Iguazú? Sí. ¿Viste cuando pasás el Dorado, vos venís por la 12
Parecidos. 12 no, Hay 12 varios sí. ahí en toda esa ruta. Sí, hace así y para entrar a la ciudad tienen que pasar por debajo del puente. Hay varios tipos rotondas ahí Sí, en esa ruta. Bueno, la cuestión es que no ocupaba mucho espacio y podría ser una solución. Bueno, también se ha hablado de semáforos y esas cosas. Y en este caso particular es por el otro cruce, que ese cruce ya está hecho. Las Cuatro Bocas, No, el de acá, el de la 126 con... y la 119, que Sí. es 6 kilómetros acá de la ciudad. En ese cruce el problema es que primero que no está señalizado, no está iluminado, faltan carteles Sí. y todo lo que es maleza están muy altos y realmente cuando vos venís de la 126 y querés doblar la 119 no se ve. Sí. Entonces, bueno, creo que se hagan las gestiones para intimar a los organismos que correspondan para que hagan ese arreglo. Ese ya no requiere hacer un cruce nuevo ni una rotonda, Claro, sino hay simplemente... que- Bueno, pasa lo mismo con la Cuatro Bocas, ¿no? Es Sí. una cosa Bueno, increíble cómo está abandonado. La verdad que las Cuatro Bocas, desde que se inauguró, después el gobierno de Macri fue que quedó la parte que no se usa de la rotonda de las Cuatro Claro, Bocas. exactamente. Viste que vos venís por la 14 y tenés que pasar por Sí. y hacer el desvío por debajo porque la No, parte esa no se... Hace no- poquito mostraron unos videos que había chancho, había animales, el Bueno, pastizal altísimo, en el ¿no? medio de la laguna de las Cuatro Bocas vos tenés una fauna autóctona digna de verla. Si vos querés te parás ahí y vas a ver yacaré, carpincho, Pero muy garza. peligroso también para los que transitan. Sí. Y también hubo en su momento, no sé si recordás, que atacaron a camiones que venían Bueno, de no, Entre ahora, Ríos hace unos meses, con armas, digamos, ¿sí, no? Peligroso. Es una zona muy crítica. A mí me llamaba la atención el tema de que se produjo la otra vuelta 2 asaltos ahí, en esa zona. Y te llama la atención porque hay veces que los camioneros buscan ese lugar como un lugar más cómodo, Claro. para no irse hasta la YPF que está enfrente. Buscan ese lugar porque ahí hay varios puestos comerciales y gente que vende artesanía y están muy bien iluminados. Pero hacia San Jaime sería, tuvieron dos atracos tuvieron y bueno, esto ya en años atrás se había producido también, había robos e inclusive hubo una muerte, pero después es como que se tranquilizó. Sí. Y ahora volvieron de nuevo con el accionar ese. O sea, lo que yo vi, volviendo acá a lo que más cerca, a lo que vos haces referencia, en las Cuatro Bocas está sin luz ahora. Está sin luz. O sea, lo que nosotros solicitamos son acciones preventivas de gestión. Obviamente, desde el municipio mucho no se puede hacer como con acciones concretas, pero sí gestionar ante la provincia y la nación el inmediato arreglo de ese cruce para evitar un nuevo accidente, ¿no? Ahora, obviamente, creo que los conductores también pasan a alta velocidad, un cruce no lo podés hacer así, y bueno, y también se produce. Hay mucho de ello también, o sea, son las dos partes, falta de iluminación, limpieza, mantenimiento y también un poco de imprudencia de los conductores. Hablando de, ahora que estamos tocando temas de rutas y demás, ustedes pueden intervenir, o sea, o pueden gestionar o pueden solicitar el tema de los caminos internos, o sea, los caminos rurales. Mirá, los caminos rurales están en esta provincia dirigidos por los consorcios camineros que tienen asignado diferentes kilómetros, depende del consorcio, y bueno, la provincia va dando desembolsos a estos consorcios para que hagan el mantenimiento. Yo particularmente no estoy de acuerdo con este sistema porque evidentemente si llegamos a esto es porque la provincia en su momento le quedó más cómodo, no lo podía hacer, tercerizó en los consorcios, y yo doy fe que lo que gastan los consorcios o lo que deberían gastar es 1/3 de lo que le depositan, digamos, o sea, hacen magia y terminan siendo mismos vecinos de zonas rurales que ante el inaccionar de la provincia terminan metiéndose ellos, que no lo tendrían que hacer porque la ruta la tiene que mantener la provincia, gastando su tiempo, su esfuerzo familiar y con dinero que no alcanza realmente, porque es para solamente el perfilado, todo lo que ellos hacen por ahí. Hacen... O sea, el kilómetro es por kilómetro, ¿viste? Kilómetro, y bueno, venía bastante atrasado, sé que ahora más o menos está el 50% de lo que realmente vale. Imagínate que hace poco estaba un 30% por ahí.
y es solamente perfilado, ¿no? Piedra, esas cosas, no. Ellos igual compran, lo hacen, pero es un esfuerzo. ¿Entendés? Bueno. Creo que eso no debería pasar en nuestra provincia, pero pasa. Lo mismo casi ocurre con el tema eléctrico. Sí, el tema el reclamo de hace muchos años acá siempre va a ser los caminos y la electricidad. Y la electricidad. Bueno, convengamos que ahora hay una cuestión más... hay otra cuestión más aún con el tema eléctrico, porque se armó la cooperativa, pero todavía... Bueno, ¿por qué se armó? Estamos en lo mismo, digo yo, no, o sea... No está funcionando, ¿viste? ¿Por qué los vecinos tuvieron que juntarse, armar una cooperativa para poder intentar solucionar el tema eléctrico? Evidentemente porque el Estado no funciona. El Estado provincial. Bueno, ahora con lo que vos haces referencia al tema de... Para que le voy a bajar las notificaciones, Pitu, porque estamos hablando de camino y entraron a mandarnos notificaciones y se hace medio engorroso. Bueno, con Germán, ¿no? Y con el diputado Germán Brailar se hicieron presentaciones respecto de la cooperativa eléctrica, justamente, y de los caminos. Pero bueno, eso es una partida presupuestaria del Ejecutivo Provincial que asigna a los ahí te muestro fotos del camino al Yaguarí, cómo está. Sí. Y eso es lo que, escuchándote a vos, un oyente de la zona del Yaguarí nos pasa las fotos. De cómo está el camino, y el problema es de que ellos hacen hincapié que los vehículos altos pasan tranquilamente, ¿viste? El problema son los vehículos bajos o las motos, ese sí no pasan, ¿viste? Sí, pero el fondo de la cuestión, sin entrar en detalle de cómo funciona cualquier consorcio, ¿no? Algunos pueden funcionar mejor que otros, es que el presupuesto asignado no cubre realmente las obras que tienen que hacer. Entonces terminan haciendo perfilados comunes y más o menos así nomás, no con el material que necesitan. Y bueno, después se termina rompiendo. Ahora, fíjate vos lo que hizo Dante Romero. Dante Romero, cansado de que los vecinos vayan a reclamarle, bueno, se hizo presente en Vialidad Provincial y pidió él hacerse cargo de lo que es los caminos rurales de la segunda sección. Bueno, en ese caso tendría que... Habrá tenido algún acuerdo con los consorcios donde cedían esa potestad y aceptaban de la provincia. Ningún consorcio tampoco tiene máquina, nunca nadie invirtió en eso, tampoco alcanza, porque si en teoría, alquilar una máquina sí, te cuesta también. No, por kilómetro y por hora. En teoría el consorcista que estaba dice que hacía por una charla así como de café que tuvimos con Dante, él me contaba que el consorcista hacía como 4 meses que no pasaba ni a buscarlo, entonces menos se va a preocupar por el camino, ¿viste? Y eso fue lo que le llevó a él a solicitar la posibilidad de que Vialidad le pase la posta, ¿viste? Que las partidas las asignen en la municipalidad y no al consorcio. Y bueno, y vos sabés que se agilizó, se le dio, porque llegó un punto en donde en la zona de esos los caminos se había cortado y vos tenías que llegar hasta ahí, bajar, cruzar a pie y seguir en otro vehículo. Entonces, pues, eso fue mortal, increíble. ¿Viste? Y bueno, lo mismo va a llegar a pasar acá. Mira, Pitu, me mandan acá, Emilio nos manda un mensaje, dice: hola, buen día, ¿cómo están? Es muy cierto el tema de la rotonda que estábamos hablando, dice, por el tema de los asaltos. Y dice que los colectivos tienen miedo de parar en la garita. Pero es increíble, porque aparte es una cuestión de público conocimiento y que no se tomen acciones preventivas, me parece totalmente irresponsable. La falta de iluminación, no dice él, que muchas veces pasa por eso, ¿viste? Bueno, te quería comentar, hablando de la labor legislativa, que nos fuimos por esto, el otro proyecto que presentamos el día de ayer, con respecto, es una ordenanza autorizando al Ejecutivo Municipal a que efectúe todas las gestiones necesarias para la compra de los terrenos del ex batallón. Hay un problema con eso, ¿eh? No sé si te enteraste vos a nivel nacional. Bueno, ¿cuál sería el problema? A ver. Fue noticia en el diario Libertador, el martes, ayer creo que fue, o lunes, el diario Libertador publicó todos los terrenos nacionales que están
en estado de abandono que el gobierno nacional puso a la venta. Sí. Dentro de esos terrenos está el batallón. Bueno, por eso justamente. Ese es un decreto nacional que... Pero... Bueno, contame. Como abogado, vos sabés que esos terrenos, la mayoría de los terrenos, si uno se pone a mirar, no son propios del Estado. Son donaciones. Bueno. Y ahí es donde se... Hoy en día se esos terrenos son complicó. 97 hectáreas, acá yendo por calle Sarmiento, Sí, a través, sí. lo que es el ex batallón logístico número 3 de la provincia, forma parte de la planta inactiva del ejército argentino y bueno, por eso el presidente Milei dispuso que podrían estar a la venta, ¿no? Claro. Ahora, 97 hectáreas son, 97 hectáreas divididas en varias fracciones. Pero en total hacen un... ¿Lo que hace así o está...? Bueno, del lado No, del todo frente junto. también hay, Al ¿no? lado del frente, costeando el arroyo, o sea, son Mirá. 97 hectáreas en total. Ese predio se intentó comprar en varias oportunidades, Sí. o sea, varios titulares ejecutivos municipales intentaron hacerlo, nunca se logró llevarlo a cabo. Para darte una idea, en los años 97, 98, lo había comprado la provincia. Ajá. Con la intención de instalar una cárcel de seguridad acá en Curuzú. Que después con la intervención en el convenio de pago que hicieron no pudieron cumplir y volvió a vuelta a mano del Estado. Pero esa intención de poner la cárcel volvió acá en una oportunidad, ¿eh? Puede ser, Sí. pero en esa fue real e incluso se había comprado, la provincia había comprado, pero después no cumplió el convenio y volvió a las tierras a mano del Estado. Ajá. Luego, bueno, hubo intentos de establecer esa zona para el parque industrial de la Claro. ciudad. Incluso Bueno, hay ordenanzas que establecen... Ahí hubo un contrapié también, porque se quería instalar ahí el parque industrial y bueno, y en realidad yo no sé la historia bien, capaz vos sabrás más la historia, pero ahí funcionaba antes parte de la rural, ¿no? Yo creo que tengo no entendido tengo que parte de la conocimiento. rural funcionaba ahí donde estaba el batallón. Entonces como que la rural quería recuperar eso. Y ellos iban a ceder, Mira, querían hacer un... o sea, la ordenanza que establecía declarar de interés ese lugar para la parque, confección del sí. parque industrial de Curuzú existe, digamos, Sí. y es del 2014, Sí, 2013, o sí, sea, no es sí. muy vieja. Ahora, se hicieron intentos, pero nunca se pudo llegar a comprar las tierras. O sea, siempre hubo trabas, digamos, de parte Sí. del gobierno nacional. Luego también hubo proyectos con esto del déficit habitacional que hay en nuestra ciudad, que es sumamente grande. Sí. Vos habrás visto que ahora con el sorteo de estas casas que se realizaron en el Club Curuzú, que había más personas afuera que adentro, increíble. Sí, no, la una necesidad locura, habitacional de una Curuzú, locura. más de 1000 inscriptos, 56 casas, 10 casas que se entregaron Bueno, hace unos hay años, muy un- poco. O sea, la gestión, o sea, el municipio no hizo ninguna casa. Esta gestión Pero se hizo- reservó. Sí, no, pero no hizo con plata municipal ninguna casa, digamos, en esta gestión. Las que hizo se hizo a través de la gestión de Invico. ¿Y las que están al costado del corralón? Bueno, esos son de Invico, son Ah, del o programa sea, no Oña, son de la- Oña Tibia, digamos, Claro. que eran casas, que encima son más precarias porque son de subsistencia mínima, una cosa Sí, así, sí, sí. que fueron 10 en un comienzo, que también hubo algunos problemitas ahí con los sorteos, Sí. y después, bueno, estas, que también están ahí al lado. Ahora, lo que se buscaba con estos proyectos era llevar para el lado del norte, digamos, y cubrir esa demanda habitacional, porque obviamente, imagínate en 97 hectáreas la cantidad de loteos con servicio puedes hacer, Sí. a precio accesible o de diferentes formas, y bueno, y cubrir esa necesidad incluso para 20, 30 años en el futuro. Esa es una de las posibilidades. Ahora, nosotros lo que pedimos en este proyecto es autorizamos a la compra, a todas las gestiones necesarias al intendente Claro. para que haga la compra de esas tierras, y que luego, obviamente, hasta que incluso utilice este régimen que salió ahora, que salió hace 3-4 días, que es el Bien. régimen de extinciones recíprocas de deudas, digamos, que hay entre la provincia y la nación, Claro. porque la provincia le está gestionando, o sea, que le reconozca a Nación esa deuda con el IPS, que son no sé Claro. cuántos millones, Sí. y establece que en ese régimen recíproco de extinción del dominio puede ponerse tierras.
en el medio. Así que por ahí Claro, podría ahí- utilizarse pero ahí para ya no pagar, digamos. Ahí ya no vendría a ser porque la tierra va a pasar a ser de la provincia Bueno, y pero la provincia le tiene claro, que por ceder eso. al municipio, ¿no? Exactamente, tendría que ser una gestión en una provincia. Sí. Y bueno, después declaramos interés en la misma ordenanza la adquisición de las tierras. Creo que cuanto más tierra hay en el Estado municipal y que este la administre y pueda mejorar el desarrollo urbanístico de la ciudad, creo que es muy importante, digamos. Volviendo con el tema este que vos hablás del el habitacional, dos preguntas te hago. ¿Por qué el municipio se reserva casas? Sinceramente no tengo una Vos que respuesta estás para más eso. ahí No tengo una inmerso respuesta para eso. en A ver, en las primeras 10 sé que eran 3, digamos, para aquellos que personas con discapacidad, y luego las otras en un sorteo. A ver, este tipo de acuerdo, convenio que tiene la provincia con el INVICO, también establecen las formas. Establecen la forma de cómo van a sortear, cuánto le corresponden Claro. al sorteo de los que están inscritos en INVICO, cuántos van a ser por discapacidad, cuántas se reservan. Eso es un acuerdo exclusivo entre la provincia y el INVICO. Y INVICO. Y la forma de desarrollarse el sorteo, e incluso las primeras de ellos, yo recuerdo porque estuve mucho en el tema, porque llevé adelante los reclamos de unos vecinos que habían salido ganadores en el sorteo y después no le entregaron la casa, que fue todo un tema, que incluso se judicializó y todo. Incluso en eso no establecía, o sea, le daba la posibilidad al municipio que establezca la forma de sorteo de asignación, o sea, tranquilamente el municipio podría salir a decir, no hacía ni un sorteo, 10 personas, entendimos que estas son las que más necesitan en Curuzú y listo. Chao. O sea, me refiero que no fue este caso porque hubo un sorteo público. Ahora, el tema de la reserva no la entiendo. Nunca la entendí. Muchas personas se quejaron de eso, pero bueno, será que estaban dentro de las condiciones del acuerdo. Puede ser, sí, puede ser. Y después otro tema es, bueno, el tema del... la verdad que, como vos decías, hacer un grupo habitacional ahí sería lo ideal. El problema es cómo se va a orquestar eso, ¿no? No, claro, o sea, este es el primer paso, viendo la posibilidad, porque creo que es una posibilidad histórica, que nunca se pudo adquirir esas tierras, y creo que eso es el momento para hacerlo. Ahora, los proyectos y el desarrollo urbanístico que se pueda realizar en ese lugar, tanto comercial, industrial, habitacional, tendría que ser un proyecto serio, que contemple todo, y se puede lo hacer deportivo, un grupo, lo de salud, y bueno, creo que está bueno porque... Como te digo, o sea, también va el mercado inmobiliario de Curuzú va a cambiar, bueno, a los precios de allá obviamente va a obligar a los del centro también a bajar un poco. Hoy en día un terreno te están pidiendo $30.000 en el centro de Curuzú, es imposible para pagar a cualquier vecino. Y te quedaste corto. Y por eso, o sea, me refiero a que... Están arriba de... Hay casas que están arriba de los 120 y hay terrenos que quizás son en otro chicos que están arriba de los 80. Quizás en otro momento del país podrían ser más accesibles, pero hoy bueno, es imposible. Hoy te decía, ¿no? Ganó Donald Trump, o sea que va a haber un cambio a nivel mundial bastante significativo, ¿no? Porque ¿cómo hace? O sea, ¿qué opinión te merece también pasando a lo internacional? No sé si vos estás ahí al tanto. Yo creo que lo de Donald Trump... ¿O cómo vos viste la gestión de Donald Trump anteriormente? Si fue no la vi con malos ojos, no me pareció, o sea, a la distancia y nunca. Más allá de que él no le quiera a los extranjeros, porque ese era su primer error, no te digo que se tenía en contra, o sea, que se cargó en contra, era el tema de los inmigrantes que pasaban. Igual, haciendo una comparativa de su gobierno con las ideas libertarias de Milei, son bastante distintas, o sea... Donald Trump es muy nacionalista, pone Estados Unidos primero de todo, acá está pasando medio que al revés en Argentina, están priorizando la venta a los extranjeros de todo lo que sea nuestra industria, Ahora es medio como que se frenó un poco todo lo que quería privatizar, como que quedó... Sí, lo importante acá es que si él realmente tiene relaciones con Trump, bueno, que sirvan... Bienvenido sea para el beneficio nuestro. Que sea lo mejor para la Argentina, que puedan tratarse de instalar empresas estadounidenses en solo Argentina, lo mejor que no puede pasar. Sí. Hoy yo veía un video que subían de un argentino que vivía en Alemania y mostraba... En Alemania hay tipo supermercado de carne
y el muchacho mostraba y decía, miren lo que es todo esto, y mostraba así un pasillo de carne, todo envasado al vacío, era todo más ahí en Argentina. O sea, viste, hay veces que es como que, y es algo que se abrió un poco más la puerta hacia afuera. Nosotros no podemos entender, ¿no? Siempre nos va a pasar que un país tan rico en recursos naturales, tan rico en materia prima, nunca dimos ese salto de agregarle valor agregado a todo esto, y que podamos hacer un país que nosotros mismos podamos tener industrias nuestras y ya enviar ya una materia prima, sino algo ya armado, digamos. Y bueno, en la época pasa con el litio, y estamos exportando el litio, ¿por qué no exportamos la batería? Sí. Ese sería buenísimo, ¿no? Pero es falta, yo creo que pasa mucho en nuestra provincia, y por ahí no quiero que se entienda mal, pero lo ganadero, por ejemplo, sigue siendo igual que hace 100 años. Sí. Mismo stock en tu campo, te sobran tanto, jaula, es lo mismo. Sí. ¿Cuántos empleados? O sea, no me refiero a que estén mal, eso. No, bueno. Pero yo creo que necesitamos valor agregado en la provincia para poder... Hay campos que son extremadamente grandes y tienen muy poco empleado, ¿viste? Pero bueno, las gestiones comerciales también, había muchos ganaderos que vivían de la cuota Hilton. Claro. Después la cuota Hilton fue todo un problema, se suspendió, después se habilitó, después entonces por ahí pasa. Y después el tema es que por ahí muchos no quieren apostar por no arriesgar, ¿no? Claro, bueno, pero por eso, porque están bien en lo que hacen. Están cómodos. Están cómodos, pero la provincia necesita. Sí, en realidad eso. sí. Necesita inversión. Bueno, ahora hablando de inversión, Las Marías cumplió 100 años y está haciendo en su mes aniversario, creo, claro, que está haciendo edición limitada, promocionó, volvió a promocionar de nuevo todo, porque se había cerrado un poco La María, pero volvió a promocionar de nuevo todo lo que es trabajo interno, la escuela agrotécnica que tiene, creo que tenía universidad propia, claro, y demás, ¿no? Eso bueno, todo esto nos lleva también para el lado del parque industrial. Sí. Otro temita acá en Cursú, digo temita porque yo asistí a esa charla de presentación del proyecto ejecutivo ahí en la italiana, sí. Sociedad Italiana, donde vino la ministra, hizo una exposición del proyecto ejecutivo, y la verdad, yo pensaba otra cosa, y bueno, me pareció más de lo mismo. O sea, yo esperaba otra cosa, esa es la realidad. Yo lo que digo... Vamos a hacer una pausa acá. No sé si vos querés... Está porque tenía ganas de tomar mate, Pitu, parece que quedó sin agua, así que Marco, vendemos 2 o 3 y mientras nos reacomodamos y seguimos. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas, más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa.
El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456 433 777 Mocoretá Corrientes. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 87 47 17. Anotaste 3794 87 47 17. Autonativa. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito.
Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888. Cursucuatiá, Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, pañuelos planchados, camisas, las mejores camisas, sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11, 5 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24.
Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Es tarde, es tarde. Es tarde y me ciega el sol al costado del camino. Hay palmeras, hay un bar, hay sombra, hay algo más. Oh, en el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur, en el Caribe Sur, con vos en el Caribe Sur. Las horas pasan de más, hoy no puedo despegar. Bueno, después de una breve pausa, nos seguimos poniendo al día con Pitu acá. La verdad que está siendo una charla bastante interesante. Lo que estaba por decir que se me pasó es que acá el amigo Joaquín Arquero, ¿le ubicás, Joaquín Arquero de Corrientes? Periodista muy afín. Dice, la asignación universal por hijo hasta el 31/12 se puede presentar libreta para cobrar el 20% del complemento de la asignación, ¿no? O sea, hasta el 31 de diciembre, para la asignación universal por hijos, se puede presentar la libreta para cobrar el 20% del complemento de la asignación. Más tarde, ahora en un rato nomás vamos a ampliar ese tema. Y seguimos con... Nos habíamos quedado en Parque Industrial. Parque Industrial, sí, exactamente. No, te decía que asistí a la presentación del proyecto ejecutivo del Parque Industrial de Curuzucuatiá y bueno, me fui con una idea a escuchar cómo iba a ser la presentación y bueno, salí un poco mareado en el sentido de que yo pensaba que había algo un poco más concreto, ¿no? O sea, me doy cuenta que fue algo más de lo de siempre, que hicieron una presentación y quedó. ¿Fue algo más protocolar, decís vos? Sí, yo lo que veo es que en esto de que tanto se insiste y se pregunta qué pasó con el parque, creo que se armó esto para anunciar como que ya hay obras y que en realidad hay, bueno, están habiendo unos caminos ahí, no sé qué están haciendo, y bueno, pero tampoco hay en ese proyecto ejecutivo algo concreto. Te voy a explicar por qué esto es lo que pensamos nosotros. En un comienzo, Curuzucuatiá se adhiere a la ley 6051, la ley provincial que establece la creación de los parques industriales en la provincia. Sí. Dentro de esa ley tenés diferentes tipos de parques industriales, tenés parques industriales mixtos y públicos. Después tenés públicos municipales, públicos provinciales y mixtos, digamos. Público mixto entre la provincia y... Bueno. El problema que nosotros estamos teniendo acá en nuestro parque industrial es que es un parque público provincial adherido a la ley provincial de parques industriales. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tipo de ejecución de obras y de avance, desde el proyecto ejecutivo hasta la instalación de una máquina allí, depende pura y exclusivamente de la provincia. Es decir, que los destinos de Curuzú en cuanto a lo que sea industrial, lo resuelven en una oficina allá en Corrientes Capital, sin que ningún curuzucuateño participe de eso. Entonces, tenemos profesionales arquitectos, ingenieros civiles, empresarios que tienen ideas de cómo crear o ser parte de un parque industrial, que no participaron y no van a participar. Ese es el grave problema que tenemos y la gran crítica que hay para hacer desde nuestra parte, digamos, sobre el parque industrial. Y ese día en la presentación usted, o vos particularmente, ¿no le planteaste eso a la ministra? No he planteado, me fui a escuchar, traté de ser lo más protocolar posible, era estrictamente ejecutivo, digamos, del ¿Te daban la posibilidad de que yo lo voy a hacer en el ámbito, que es el mío, que es el Consejo Deliberante, justamente vamos a pedir informes, ¿por qué? Porque nunca envió el proyecto ejecutivo al Consejo Deliberante. Aparte, el problema está en que nuestra Carta Magna, si por ahí lo buscaba en el artículo 23, inciso 42, dice específicamente que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de reglamentar los parques industriales. No lo hizo. A ver, hay cuestiones de higiene y seguridad, hay cuestiones de parcelamiento, hay cuestiones de habilitación comercial, que no lo hizo. O sea, esto van a... Me refiero a que está ese proyecto ejecutivo,
provisorio, porque ahí mostraron un render que puede ser modificado, depende de la industria que... O sea, no es serio. Eso no es serio. Pero Y eso puede modificarse, depende del tipo de extensión que requiera la empresa. Y ese render de proyecto ejecutivo, como lo mostraron ahí en imágenes, lo hicieron en corriente. Cuando lo pusieron, no sabían ni quién era el que estaba, el hípico que estaba al lado, no tenía ni idea. O sea, eso es lo que más me llama la atención y lo que más me preocupa como curuzucuateño. Claro. El no poder tomar decisiones con respecto al futuro industrial nuestro. Y de saber cómo se va a orquestar eso, porque vos para construir la infraestructura tenés que más o menos saber si tenés empresa o qué clase de empresas van a venir a... El perfil de parque industrial, fundamental para el desarrollo. ¿Quién es más que los curuzucuateños para decidir qué perfil de parque queremos? Pero no se hizo una sola audiencia pública, no se hizo ninguna convocatoria a profesionales ni a instituciones intermedias que puedan ser parte, ni siquiera... A los productores, a los Pero comerciantes. Exactamente, a los mismos interesados para exponer que creen que era lo mejor o podría ser lo mejor para el desarrollo industrial de Curuzú. Porque en Curuzú creo que hay una reglamentación que los grandes comerciantes tienen que tener sus galpones de acopio afuera. Claro. Sí. El único que cumple con eso es Gastricini, el único. Después tenemos los supermercados, los camiones tienen que entrar hasta el centro para descargar. Mira, ahora también cambiaron el cartel, no sé si te diste cuenta. ¿Cuál? El cartel del parque industrial, que ahora dice, se está construyendo el parque industrial logístico y tecnológico de Curuzucuatea. O sea, la ley provincial establece parques industriales tecnológicos logísticos, pero nosotros no le dimos ningún perfil, eso no llegó al Consejo Deliberante como para discutir esa cuestión, digamos. Es decir, yo entiendo que es un problema que solamente sea la provincia la que lleva adelante, porque la provincia va a decir cuándo y cómo, ¿no? La partida presupuestaria en la provincia va directamente a la Subsecretaría de Industria. Claro. No viene acá. Claro, Curuzú lo mira, el ejecutivo de Curuzú lo va a mirar de lejos nomás. De reojo, puede hacer gestiones para ver cómo está, cómo avanza, pero... O pedir permiso para entrar. Pero eso es algo que no comparto para nada, porque entonces depende del gobierno provincial y el municipal, de la relación que haya, va a depender también del avance. Claro. Ahora, se preguntó ese día, tema de energía, si está proyectado, cómo va a ser. Bueno, sí, recién, o sea, ahí se enteraron muchos, incluso el Ejecutivo local, que esta Subsecretaría de Industria gestionó con la Secretaría de Energía de la provincia la instalación de una estación de 33 kVA de media tensión para el parque, para el predio. Pero recién está en etapa de que se va a licitar. O sea, ¿cuánto tiempo más estamos para llegar a eso? Y cuando se le preguntó por el gas, el expositor no sabía qué decir. No sabía que el gas estaba No, sí sabía, pero no nos aseguró nada. Porque en un principio se asignó ese lugar por el tema del gas. Bueno, pero igualmente claro. en el... O sea, yo creo que el parque industrial en Curuzú algún día va a salir. Tiene que salir. Va a salir, sí, va a salir. Está, digamos, está las partidas, está todo. Tiene que salir, si no sale... Pero, Pito, ¿y ustedes del Consejo Deliberante no pueden intervenir como para que solicitar que eso baje al Ejecutivo y se desprenda de provincia? Justamente, no, ya está adherido y ya está así. Es más, vos entrás a la página, le invito a los que están escuchando que lo hagan, en la red de parques industriales de la provincia, entrás, buscás el de Curuzú, que dice parque en construcción, y dice provincial. Otro dice municipal, otro dice mixto. Bueno, dice, el Curuzú es provincial. Es más, yo te voy a decir una cosa, está la adhesión a la ley de parques industriales, pero no hay ninguna ordenanza ni nada que diga qué tipo de parque, o sea, qué tipo de administración, si provincial o municipal, mixta, conjunta, separada, nada, no hay nada. Entonces toda esa documentación es lo que nosotros vamos a exigir ahora, que el Ejecutivo remita al Consejo Deliberante, porque ahí es donde debe darse la discusión. Y bueno, pero ahí puede existir la posibilidad de que ellos no tienen competencia. No, pero son los que firmaron, pero la provincia. No se autorizó nada, digamos, de afirmar nada. O sea, yo te digo que esto está en una órbita. Está en una nebulosa, ¿no? Exactamente, y nosotros queremos ver esa documentación. Sí.
Porque los cursucuateños tenemos que saber. Mañana, y la verdad que sí. En realidad fue para mí la presentación de que, no sé, tengo mi cuestionamiento, pero no consigo que vengan particularmente. Ahora, como me decís esto, me voy a tratar de comunicar con la parte de parques industriales del área provincial, ¿no? Para ver si ellos te pueden dar un ámbito más preciso de cómo va a funcionar. Mirá, nosotros, yo creo que uno de los problemas, y no le digo que pase hace 1 año, 2, 6 de esta gestión, sino creo que en Curuzú pasa hace muchos años, o así 10, 15, 20 años, que uno de los grandes problemas es la dificultad de los curuzucuateños al acceso a la información pública. Sí. Es uno de los primeros, ¿no? La publicidad de los actos de gobierno. Bueno, ves, la publicidad específica de gastos de nada, salvo lo que tenga que ver con el boletín oficial. Y la falta de participación de las instituciones o de las audiencias públicas que se requiere para tipo de desarrollo urbanístico en curso. O sea, esos son ejes básicos de nuestra carta orgánica que se están incumpliendo hace muchos años y es lo que tenemos que cambiar en Curuzú para que Curuzú sea más transparente. Claro. Casi vino con una bandera de transparencia que no se está cumpliendo. Bueno, ahora hablando de transparencia, llamaron a la designación de un auditor. Sí, el auditor. Pero de un auditor municipal que va a ser del 1 de enero. A mí me llamó la atención del 1 de enero hasta el 2029. Son 5 años la duración del cargo. Pero el que deja, no hay en algún lado donde diga que tiene que reflejar cómo fueron las auditorías durante los 5 años. No, él envía trimestralmente y manualmente la auditoría al Consejo Deliberante. Sí, las envía, digamos, o sea, cumple con su función. En este caso nosotros de la oposición no formamos parte de esa comisión que se armó para la designación del nuevo auditor municipal. Eso está pasando también acá. Pero ahora llamaron Ahora se llamó a cubrir el cargo. Sí, exactamente. Creo que abierto, exacto, del 5 al 13. Sí. Creo que le da la posibilidad a todos aquellos profesionales en ciencia económica que cumpliendo una serie de requisitos puede presentarse para cubrir el cargo. Sí. Se creó una comisión especial para ello. Obviamente eso nosotros no formamos parte. ¿Por qué? Y porque se hace por votación y acá no hay obligación de que la minoría participe. Pasa lo mismo con la comisión Pero no es democrático eso. Bueno, lo he planteado. Lo mismo pasó con el tema de la reforma del estatuto municipal. ¿Cuál es el problema o cuál es la dificultad? Incluso mejora todo si la oposición forma parte de esa comisión, porque puede aportar ideas desde otro punto de vista. Incluso no iba a modificar nada, porque nosotros íbamos a tener un solo voto y eran 5 en la comisión. O sea, al menos para que estén integrando. Claro, si bien podemos asistir, no es lo mismo. Podemos asistir a esas reuniones, pero en esas reuniones no es que te dicen no hay una publicación de qué día se reúne. O sea, vos tenés que andar atrás para... Exactamente. Bueno, pero sería bueno que para que sea más democrático, si bien ellos tienen... Participación de las minorías. Claro, participación de la minoría en cada comisión. Sí, nosotros igual, los votos no lo tenemos, digamos, pero sí podemos enriquecer. Pero encima la discusión. Es el doble trabajo para ustedes. Porque ustedes, no sé cuántos son 3. Nosotros somos 3. 3. Natalia, Norma. Imagínate cuántas comisiones son. Y en esta comisión es específica para la reforma del Estatuto del Empleado Municipal. Claro, pero... creó específicamente para eso, solicité la incorporación de la minoría, bueno, obviamente en la votación perdimos 8-3. Pero ¿por qué no quieren si...? Bueno, pero no sé, es algo que tampoco entendemos. Porque hace a la democracia y hace a las voces de todo, digamos. O sea, uno tiene diferentes puntos de vista, más allá de que sean todos del mismo gobierno lo que integra la comisión, tendrían que tener... igual nos pasa y si hay una minoría... En las comisiones permanentes tampoco no tenemos participación. Yo estoy en una que es del Mercosur, no te vayas a reír, porque no existe un proyecto que abarque esa comisión. Pero bueno, ahora, esa es la realidad. Nosotros creemos que enriquece, digamos, la labor del legislativo, que estén las minorías siempre participando en las comisiones y que puedan emitir despachos, porque más allá, o sea, hoy vos podés emitir un despacho con respecto a una ordenanza, si son 3, el tercero puede hacerlo en minoría o puede adherirse al despacho principal.
O puede ser disidente, pero en la votación, en el recinto, los votos siguen siendo igual. Claro, es pero- poner una posición distinta. Pero puede aportar algo. Claro, es poner una o sea. posición distinta que abra la mente o que por lo menos ese día, cuando se trate el tema, los demás que escuchan puedan entender que, sí, es verdad. ¿Y O sea, representantes del lado de los empleados municipales hay? No. ¿Tampoco? No. ¿Sindicalistas? No. ¿Solo? No hay exactamente, es como que lo haga el Ejecutivo prácticamente. Pero eso con participación de concejales, digamos, y obviamente. Bueno, pero obviamente que depende cómo sea la reforma del estatuto, se va a poder observar después o no. Se puede hasta llegar a judicializar eso, ¿no? Y falta la falta de participación de los representantes y de lo que es la minoría del Consejo, yo creo que sí, pero va a seguir adelante. Acá en Curuzú muchas cosas que avanzan así nomás, sí. lamentablemente. ¿Cómo estamos? Ya estamos a 5 de noviembre. Sí, estamos cerca de cerrar el año. ¿Cómo vienen ustedes? ¿Sigue el amigo Germán sigue con la postura? Sí, mirá que Ricardo Colombi ya largó oficialmente en Bellavista su candidatura a gobernador, a pesar de que Valdés le mojó la oreja en Mercedes. Sí. Porque Valdés fue a Mercedes, en tierra de Ricardo, a hacer lo suyo, ¿no? Y muy enchamigada con la intendente. Y bueno, este hombre se fue a Bellavista y ahí hizo el lanzamiento. Hizo Sí, el lo lanzamiento. seguí por redes. Tincho dijo, pero quedó ahí en stand-by, igual que Germán. Claro, yo creo que son los Como dos, que, los dos o únicos sea, de Unión por la Patria que están ellos sosteniendo. ellos no niegan que tienen la intención de ser, pero todavía es como que no largaron, no sé. No, lo de Tincho hay un poco más, me parece. El Tincho lo dijo públicamente, incluso lanzó una agenda para el desarrollo de Corrientes, algo así se llamaba. En la última reunión que estuvo acá él, otro nombre tuvo, ¿no? Sí, ¿cómo creo que es? era agenda para el desarrollo, creo. Sí. Pero no recuerdo bien el nombre, pero sí, Tincho específicamente de Unión por la Patria, creo que es el más firme de los que están haciendo acciones concretas, digamos, para intentar ser. Germán también, Germán está recorriendo la provincia como lo viene haciendo siempre. Bueno, ahora me decía... Está en Salta, se está formando, está en es Salta. una persona bastante inquieta, Sí. que nosotros que es nuestro referente provincial del partido, del Frente Renovador, y creemos que tiene todas las capacidades y aptitudes para poder llevar adelante lo que sería la alternancia, la alternativa de la provincia, que en este caso Unión por la Patria, ¿no? Claro. ¿Y vos cómo ves que va a llegar el PJ? A nivel nacional ya tenemos... ¿Ya hay una lista? Ya tenemos una lista, ya en teoría es la única candidata y va a ser el presidente. ¿Y a nivel provincial? La verdad, tienen sus mambos en el estamos- partido. Yo he sido parte hace unos años del PJ. Yo me pasé al Frente Renovador, creo que necesitaba también eso de, a nivel personal, un partido estable. Y que te dé posibilidades. Posibilidades y herramientas, y donde uno pueda demostrar que le gusta la política y que pueda hacer acciones concretas para la comunidad. Claro. Ahora, el PJ siempre fue así. O sea, hay muchos dirigentes de muchos años que todos quieren siempre ser y forman Bueno, parte de líneas yo distintas. pienso que el que innovó en eso fue Ascúa, Martín Ascúa, Tincho, ¿no? Porque él cuando sale intendente, capaz que fue muy apresurado, porque él cuando sale intendente, ¿qué hace? Se presentó en la casa del partido y dijo, señores, hay que darle oportunidad a la sangre nueva, los viejos se tienen que ir. Y eso no cayó muy en gracia. Pero fíjate vos que busca otro para ganar tu lugar, porque si no dentro del PJ estamos complicados. Es complicado, y a nivel provincial hace mucho que viene así, complicado. Que la última vez que fuimos competitivos fue en el 2010-2011. Fue la última vez que fuimos competitivos, donde recuerdo que Fabián Ríos estuvo cerca de ser gobernador, también por esto de estar dividido, digamos, con respecto a... Bueno, Fabián Ríos era una persona que se movía por toda la provincia. Y yo pienso que él no llegó a ser gobernador porque hubieron algunas trabas ahí que no le... Y en ese momento se estuvo a 3.000 votos en toda la provincia. Fue Camau intendente de Capital. Sí. La gestión luego de Fabián fue muy buena en Capital, que me acuerdo, bueno, no pudo ser reelecto, pero había sido una buena gestión. Siempre los correntinos lo recuerdan como bueno.
Bueno, yo creo que nosotros estamos un poco ajenos del Frente Renovador, lo que pasa en el PJ. Obviamente somos aliados Claro. en esto que es Unión por la Patria y esperemos que sus contiendas personales, interpersonales se resuelvan y que Pero sea lo esto, por mejor ejemplo, para la unidad, ¿no? Esto es lo que pasa entre el Partido Radical ahora que está en víspera de intervención, el Partido Justicialista que está intervenido. Para usted es una posibilidad como que- de mostrar sí. una nueva opción a la gente. No, lo que pasa es que también evidentemente están en crisis estos partidos hegemónicos ya hace un gran tiempo, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional también. Han surgido partidos bastante nuevos, en su momento el PRO o las Libertad Avanza, que demostraron que podían hacerlo y podían ganar elecciones. Nosotros como Frente Renovador priorizamos el orden, estamos ordenados, tenemos concejales electos en varios puntos de la provincia, tenemos 2 diputados provinciales, queremos seguir agrandando nuestro espacio y siempre... ¿Y a nivel nacional? ¿Nivel nacional? ¿En Corrientes tienen? Sí, por supuesto. Nosotros, representantes en el Congreso Nacional, sí. Bueno, está César Lescano, Sara Aparicio, hay varios representantes de la provincia en el Congreso Nacional. Del Frente Renovador. Del Frente Renovador. El año pasado asistí, ¿el año pasado o este año fue? El año pasado asistí a este congreso, donde Diego Giuliano fue electo presidente de Santa Fe, que era diputado nacional, y bueno, también estuvo, creo que en Secretaría de Transporte de la Nación. Y bueno, estamos bien, nosotros estamos bien. Creo que eso lo estamos demostrando, estamos agrandando nuestros espacios. En la provincia mantenemos la escuela de oficio, lo estamos haciendo bastante bien. Y bueno, Recordame los cursos nuevos que se vienen ahora en la escuela de oficio. Era el de plumas, ¿cómo es? Tenemos ahora, por ejemplo, tenemos un taller de carnaval. Tenemos un taller de trenzas. ¿Trenzas? De trenzas. ¿Trenzas, pero qué? ¿Trenzas gauchas? Ah, sí, no, para las... ¿Vos las sabés que señoritas. eso te iba a preguntar la otra vuelta? Se está... Bueno, en el campo hay muy poca gente que hace manualidades con cuero. Eso se puede, es una buena opción, alternativa, siempre lo mismo, a ver, el de alambrador, por ejemplo. También. Bueno, son oficios que están buenos para poder hacerlos. ¿Qué? Nosotros estamos tratando de innovar e ir cambiando. Fíjate, estos son talleres que son bastante distintos a lo que veníamos realizando. El taller de trenzas para aprender, digamos, los tipos de trenzas, las chicas. Sí. Bueno. Ahí van a aprenderse de las rastas. También. Ahora tenemos un taller lo llevamos a Marco Fagotti, que tiene el pelo largo, y le hagan... Después aparece todo modelo de rasta. Qué lindo, qué lindo. Después tenemos un taller de manualidades navideñas también. Para aquellos que puedan realizar. ¿Vos me pasás el flyer sí, después? Tengo todos los flyers, te los paso de la escuela de oficio. Ya tengo, así que atención, chicas, hay muchísimas que hacen ese tema de manualidad. Pero también está bueno porque lo que se busca siempre con la escuela de oficio es, primero, obviamente, esto de relaciones interpersonales, empezar con salir de tu casa, conocer nueva gente, hacer nuevos vínculos. Y después, bueno, en principio siempre tratar de ahorrar, aprender algo para no salir a comprar. Pero aparte esos cursos sirven mucho porque hay gente que tiene mucha práctica con las manualidades y, por ejemplo, un taller navideño, la fecha que estamos, es espectacular. No, está buenísimo. Empiezan a hacer... yo me acuerdo cuando salió el tema de los pinitos, con lo que hacían con los retazos de machimbre. Muchísima gente. Sí, es verdad. Y eso que es un modelo sencillo, digamos. Sí. Después, bueno, tenemos el taller de reciclado, también que tenemos inscripción abierta, todo tipo de reciclado. Eso está bueno, innovador. Y ese es un tema pendiente para la próxima visita, Pito. Sí. Reciclado. Punto verde y esas cosas. Sí. Todo lo que es ambiental merece, me parece, una hora de echarlo. Más de una mañana de echarla. Y bueno, después el otro, que también es muy interesante, el de plumas escarchadas, ahora para Navidad y el Carnaval. Así que todos aquellos que quieran aprender pueden dirigirse, están las inscripciones abiertas ahí en Caguazú 917. O dirigirse al teléfono por WhatsApp al 3774 63 68 47. De todas formas, vos me vas a pasar los flyers, nosotros vamos a publicar en la página de Radio Guaraní, en el Facebook, en Instagram.
hacemos por todos lados, pues. Siempre al beneficio de la gente estar... Bueno, te agradezco muchísimo, Dani. Bueno, Pitu, Bueno. espero que haya sido una mañana agradable. No, muy linda. Tomamos pocos mates hoy, No, tomamos pocos mates, estaba linda la charla y creo que... Faltó todavía, faltó porque no te quise preguntar algo. No, o sea, te quería hablar un poquito acá del cambio de acceso a la ciudad. Tenemos tiempo. Eso último, ¿no? Mirá, nosotros nos acompañamos en ese cambio acá de la pavimentación. Yo todavía lo que no puedo entender es cómo va a ser. Porque no consigo tampoco que... Mirá. No conseguí el proyecto lo que establece es que el ingreso de la ciudad va a ser por calle Castillo. Es decir, que para ingresar a calle Castillo van a faltar estas 6 calles de Terragorros y se abre una parte del parque que ya está abierto y se hizo la tirada de hormigón, de pavimento. Un cuestionamiento ahí porque en realidad empezaron antes de pedir permiso, una cosa así. Sí, todavía no. Estaba el proyecto pero no había sido aprobado, pero bueno, ya habían iniciado. El fundamento de hacer toda esta movida, porque es abrir una calle nueva, bajar árboles, cambiar el acceso histórico de la ciudad, porque una de las cosas más atractivas y lindas que tenía nuestra ciudad era ingresar por esa curva, después ahora que estaba el centro oncológico, después por el parque, lo más lindo y atractivo de nuestra ciudad, ¿no? Ahora no va a pasar por ahí, o sea, no se va a ingresar más por la curva del parque, solamente ¿Eso queda como peatonal o qué? Claro, esa parte desde el oncológico hasta el otro lugar, hasta la intersección con la calle de Castillo, sí, como peatonal. Mira, ¿cuál era el fundamento? En teoría era porque había mucho tráfico y porque había accidentes y el tema del estacionamiento del oncológico. Cuestión que, si uno se pone a pensar, no era más fácil cambiar el estacionamiento por ejemplo, el lugar donde está. No, o cambiarlo donde estaba el paseo artesano, en la esquina. Claro. Ponerlo ahí, entonces no iba a cruzar nunca la calle el paciente oncológico y podía ingresar por los dos lugares es más, podía hacer un ingreso por calle Andresito también, digamos, o sea. Sí. Tenía doble vía. Pero bueno, ese proyecto avanzó, llegó y se aprobó y bueno, y la verdad, estas son las decisiones que nosotros criticamos que no se amplíe, digamos, que no hay discusión o no hay información previa, que sí condicionen y cambian. Porque uno elige un gobierno, le da legitimidad en las urnas, toma decisiones de gobierno. Ahora, hay decisiones que pueden cambiar el futuro y condicionan a las generaciones. Pasa con esto para mí, pasa con lo del ex Matadero, que tampoco hubo una discusión. Entonces, bueno, son cosas que tendríamos que empezar a mirar para el futuro y que bueno, que puedan participar todos, por lo menos en esta decisión importante. El 90% de las decisiones la toma uno con la legitimidad de las urnas, el 10% que son grandes, puede ser parque industrial, el Matadero, el cambio de ingreso a la ciudad, que tiene que dar participación. A todos. Y en realidad, ¿cómo va a quedar? Uno viene por la banda Estrada, en vez de agarrar la curva, tiene que doblar dobla a la derecha por y después dobla a la izquierda. Exactamente, para ingresar por Castillo. Y medio más complicado, ¿no? No sé si es complicado, es distinto. Uno puede decir, bueno, va a poder... son cambios que, ahora, si vos me decís que es un cambio necesario o un cambio que va a hacer la diferencia, bueno, en realidad, vistosamente, va a demorar a que la gente se acostumbre también, sí, ¿no? Sí, después obviamente seguramente nos vamos a acostumbrar, pero si hay algo lindo y que todos los ¿Y qué va a pasar con el cartel que cuando uno venía así chocaba, que decía cuna de chamamecero? ¿La van a cambiar de lugar? No, esa parte del ingreso vos podés después tomar la salida para calle Perazo. Hasta ahí podés ir. O sea, lo que no podés hacer es la curva completa, digamos. Bueno, eso no estaba sabiendo, ¿viste? Porque en realidad no... Chico, para la inversión. No sé si al Consejo Deliberante le llegó un croquis de cómo va a ser. ¿Está? Sí, bueno, nunca lo hicieron público. No, y bueno, pero desde prensa nunca las cuestiones que yo siempre digo, digamos, o sea, la falta de la publicidad de los actos de gobierno. Porque si enviasen el proyecto, la gente más o menos ya va a ir viendo cómo va a ser.
Después, por ejemplo, ¿te acordás que se había hecho una participación ciudadana con respecto a la renovación del Parque Mitarori? Que que se eligió, que salió sorteado. Bueno, no sé, creo que no sé si está bien, si está a rajatabla del proyecto que se eligió. No está, la audiencia pública no está, se hizo todo el mismo día, no asistió la cantidad de gente que era necesaria, no siguió las reglas, digamos, de ello, y bueno, obviamente después así también vienen las críticas. Sí. El render apareció 2 o 3 días después de la audiencia pública, como tan rápido lo hicieron, ¿no? Y bueno, ya tenían programado. Así que bueno, vamos a ver cómo queda el tema del acceso, ¿no? Yo estoy tratando de hablar, bueno, después también tiene que tener en cuenta que hay una escuela. También. Y bueno, imagínate que se tenga que ingresar por ahí y el horario de salida de la escuela. Pero van a decir que uno no va a entrar por ahí. Bueno. O sea que no. Pero te quiero decir que también se carga el tránsito ahí, o sea. Sí, el problema es el tránsito pesado también, ¿verdad? Ahora, hablando de eso, ¿no hubiese sido más lindo para embellecer la ciudad terminar con la avenida La Prida, ese tramo que está feo? También, sí. Que es algo... Lo del tránsito pesado yo creo que habría que ver en el futuro con respecto a lo que yo siempre digo, esa sí la mejoraron, siempre hablo de cuando se hacen las cosas bien, también las reconozco, que es la de calle Chiclana. Claro. Bueno, me parece que esa podría ser una buena opción en el futuro para comunicar a lo que es el barrio El Progreso con el ingreso de tránsito pesado. Sí. Me parece que podría ser un buen proyecto. Habría que asfaltarla, obviamente, para pavimentarla, pero eso podría ser como para tirar un poco para el costado del tránsito pesado y liberar un poco más el tráfico acá en el centro. Ese también. Bueno, Pitu, vamos a estar en contacto. ¿Hay algo que no nos contaste? Con el tema en tu vida privada ese del que me acaba de contar vos, vamos a dejarlo para otro tema. Dale. En punto es bastante... Yo le hago una síntesis y después vamos a ver si Pitu viene y nos va a contar cómo le va en el proyecto. Vos saliste seleccionado de entre ¿cuánto? Entre 6.000. De entre 6.000 saliste seleccionado. La verdad que es un orgullo para los cruzucuateños. ¿El único cruzucuateño que está ahí? Sí. Bueno, más adelante vamos a ampliar de qué es, pero hay cruzucuateños que están están marcando a través del país, porque ahora, por ejemplo, ya sea en tema político, en el ámbito profesional, en el deporte, y bueno, y ahora vos en este tema que saliste de 6.000 seleccionados. Sí, lo cuento rapidito, es una capacitación en liderazgo, digamos, importante, que son solamente 100 participantes, dirigentes políticos hacia el futuro. En la provincia hay pocos y bueno, Cruzú me tocó a mí y bueno, va a ser un curso de perfeccionamiento de 8 meses y que va a servir lógicamente para tratar de volcar acá en nuestra ciudad todo lo que se aprende, lo que ven líderes políticos nacionales e internacionales, digamos, en esas charlas. Así que quiero tratar de aprovecharlo de la mejor manera y que sirva y sea útil para lo que hacemos, digamos, que en este caso ser concejal y que nuestra ciudad mejor. Está buenísimo, siempre es bueno perfeccionarse, ¿no? Exactamente. Y más, me imagino o sea, ¿cómo te vas a sentir vos si de 6.000 estás entre los 100 y de los 100 sos uno de los cuantos son de Corrientes? Y claro, sí, hasta ahora que yo conozco somos 2, digamos. Así que, bueno. ¿El otro de dónde es? De Goya. ¿De Goya? ¿Quién? ¿Nombre? Cecilia Gortari. Cecilia Gortari. Exactamente. Así que bueno. La conozco, Cecilia. Está bien, así que bueno, en principio somos ellos, así que veremos y trataremos de aprender todo lo que se pueda y volcarlo a la ciudad, que yo como digo, para finalizar, Curuzú necesita otra visión. Me parece que venimos con modelos similares hace muchos años y creo que hay que dar ese salto ya de una vez por todas y bueno, y que sea algo realmente abierto, porque esto de falta de información, falta de transparencia, falta de participación. Hay que darle más participación a la ciudadanía. A la ciudadanía y sobre todo informar bien lo que uno hace. Porque vos fijate... no aparecen, ya no quiero seguir hablando, pero ahora están haciendo un movimiento de suelo para hacer el corsódromo, no pasó ese programa, o sea, ese proyecto específico de obra no pasó por el consejo.
solamente era genérico, obviamente votamos en contra, para eventos culturales, decía, pero ¿cómo no vas? O sea, no hubo audiencia, la audiencia pública con los vecinos del lugar. Sí. Creo que necesitamos mejorar eso, son conceptos democráticos que están en nuestra Carta Magna y pilares básicos para la conducción de una ciudad. Una cuestión es respetar el ordenamiento de la cosa como para poder hacer un proyecto, eso más que nada. Exactamente. Bueno, Pitu, gracias. Muchas gracias, felicitaciones por tu nuevo curso. Vamos a ver dentro de 8 meses, ya va a venir acá, te dan un certificado, diploma, algo. Calculo que sí, así que bueno, lo haremos. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar y vamos a seguir en contacto de acá a fin de año. Y bueno, el año que viene ya vamos a estar más fuertes. Gracias, Pitu. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Ella es el hada perdida que un día dormida en mi vida cayó. Sale del baño desnuda, se prueba vestido, no pide perdón. Ama los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés. Baila como la princesa del reino neurótico de mi niñez. Ella dice beautiful, suena como libertad. Todas esas noches borracho creía encontrarla, pero la perdí. Tuve que hacer algún duelo, cortar mi deseo con un bisturí. Y quise buscar en la gota del último whisky que nunca bebí. Tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi. Ella dice beautiful, suena como libertad. Nuestro amor es una cama de hojalata que te corta cuando te quieres dormir, que nos hace involucrarnos y perdernos, que nos une la desgracia de existir. Y este amor es como un helado caliente que te quema cuando lo quieres chupar, que se empeña en no dejar sobrevivientes, que es mentira pero también es verdad. ¡Saltando! Ella florece en el seco jardín corrosivo de mi soledad. Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar. Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar. Tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a brindar. Ella dice beautiful, suena como libertad. Y este amor es como flores de aluminio que se oxidan cuando la quieres regar, que nos hacen capricharnos como chicos que lloran porque extrañan a mamá. Y este amor es como un tango del polaco, porque no hay ni longa ni aceleración, porque me hace sentir vivo en la tragedia, porque es autodestructivo como yo. Cama de hojalata que te corta cuando te quieres dormir, que nos hace involucrarnos y perdernos, que nos une la desgracia de existir. Ella dice beautiful, muy bien. Ella dice beautiful, ella dice beautiful, ella dice beautiful. Ella dice beautiful, ella dice beautiful, ella dice beautiful, ella dijo beautiful. Temperatura 28 grados, humedad 83%. ¿Cansado del plan de ahorro?
¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 87 47 17. ¿Anotaste? 3794 87 47 17. Autonativa. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 92. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774 4473 35. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería.
Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibro fácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decir. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11:53. Temperatura 29 grados. Humedad 83%. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Marco, ¿cómo vamos? Se fue volando la mañana, ¿eh? Se fue volando la mañana. En realidad tenía muchas noticias. Bueno, lo que pude adelantar es el tema de la asignación universal por hijo. Acá nos manda el amigo Joaquín Arquero, que dice que la asignación universal por hijo hasta el 31 del 12, hasta el 31 de diciembre, se puede presentar la libreta para cobrar el 20% del complemento de la asignación, ¿no? La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, emitió un comunicado para informar que hasta el 31 de diciembre se puede presentar la libreta de la asignación universal por hijo año 2024. Este trámite permite a la familia acceder al 20% que corresponde al complemento acumulado por la asignación durante el año 2023. Así que atención con eso. Lo mismo el tema de la escolaridad y los certificados escolares pueden presentar hasta el 31 de diciembre. Hay veces que los certificados escolares depende si el alumno comienza, es su primer ciclo, ¿no? Hasta que la escuela lo ponga en padrón y después el padrón impacte en el ANSES,
O sea, lleva su tiempo el cobrar la escolaridad. Muchos piensan que se presentan los papeles y automáticamente al mes siguiente ya cobran. Entonces, cuando el alumno empieza el ciclo normal, la escuela tiene que registrarlo electrónicamente y después se hace un cruce de base de datos, de ahí recién impacta en el ANSES y ahí el ANSES le paga la escolaridad. Recuerden que hoy en día es el ANSES el que paga la escolaridad y no como era antes que se pagaba a través de a través del empleador, lo mismo las asignaciones. Ahora todo cruza por medio del ANSES. Acá hay un comunicado de la municipalidad, dice: atención señor vecino, con motivo del Día del Trabajador Municipal le informamos que el viernes 8 no habrá servicio de recolección de residuos, ramas ni pastos. Así que por favor tengan en cuenta, hoy es 6, yo ya estoy. No quiero que se vaya noviembre, ya estamos a 6, ¿eh? ¿Cómo pasa tan? ¿Cómo? Papá Noel ya está ahí, en la gatera. En serio, cuando menos nos tenemos que acordar. La farmacia de turno, como lo dijo hoy temprano Miguel Mascarela, está en la farmacia de turno de Farmacia Pasteur, Perón de Estrada 1231. El teléfono fijo es 422-156. Recuerden, farmacia de turno, Farmacia Pasteur. Sí, en realidad, la charla que tuvimos recién con Pichu Sonson, que es concejal por el Frente Renovador acá en Curuzú Cuatiá, se hizo bastante extensa, sí, pero bueno, hay veces que ellos no tienen la posibilidad de venir, no sé, 2 o 3 veces a la semana, entonces vienen por sus cuestiones laborales, vienen una vez a la semana. Vamos a implementar los miércoles vamos a implementar para que vengan y nos cuenten de su actividad, de su labor parlamentaria. En realidad, los miércoles no solamente pueden venir los concejales, sino cualquier funcionario público, o vamos a estar en contacto con funcionarios provinciales y nacionales. Con respecto a lo que es tema político, lo anunciaba hoy temprano, Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Veremos a partir de mañana qué giro pega al mundo con esta noticia, cómo porque seguramente lo primero que habrá impactado la decisión esta de Donald Trump presidente habrá sido en la bolsa de valores, ¿no? Eso es lo primero que habrá impactado. Acá me manda un mensaje el amigo Gustavo. El amigo Gustavo está pasando cazadores por la ruta que va pasando cazadores como yendo para la estancia La Esperanza. Me dice que están repasando la ruta. Así que están repasando la ruta de cazadores hasta Control Tuna. Excelente, excelente. Tengan en cuenta, señores, que si están repasando la ruta y el tiempo nos indica que hay probabilidades de lluvia, para hoy da un 86% de lluvia y para el lunes da un 61%. O sea, tengan en cuenta que hoy en día el clima cambia cada hora. O sea, si llueve por esas casualidades, lo que se agradecería es que no transiten con la ruta recién repasada, porque no le dan tiempo a que la tierra se asiente. Entonces, lo que hacemos es ahuellamos todo el camino de nuevo. Entonces, es como hay que esperar un poco que se oree la ruta para después recién empezar a transitarla. Hoy en día las lluvias
no se está viendo grandes lluvias de esas lluvias que duran una semana. No, llueve copiosamente, pero en 2 horas, como pasó la otra vuelta, que llovió 30 minutos y cayó casi 40 milímetros. Y son chaparrones espontáneos, o sea que en lo posible, si están repasando las máquinas, la ruta, traten de no salir o de esperar a que el camino se oree. Bajo el abrigo cordial del alero, crece una calma que invita a matear. La lluvia arpeggia una dulce canción, gotean sonrojos los ceibos en flor. Está la familia rodeando el fogón, se encienden despacio el amor y el carbón. La abuela amasa recuerdos y pan, secando sus manos en el delantal. La gurizada ya no juega más, ay, chipacuerito aromando el hogar. ya, esa música ya te da ganas de... Bueno, pasaron las 5 minutos de las 12. Vamos a entrar a despedirnos. Mañana, si Dios quiere, vamos a empezar a hacer todo un panorama acerca de cómo está el tema del ANSES en cuanto al cronograma de pago. Seguramente la gente está esperando eso, cronograma de pago, y vamos a ver si tenemos la posibilidad de charlar con los que van a estar a cargo de los talleres, que son bastante interesantes, talleres de manualidades navideñas, después taller de carnaval, y el otro taller, no me estoy acordando, que reciclado, taller de reciclado, ¿no? Entonces bastante interesante el tema ese. Mañana, si Dios quiere, vamos a tratar de comunicarnos con algunos de los que están a cargo de la obra, de la obra que está acá enfrente de nuestra ciudad, para ver cómo va a ser el nuevo ingreso y cómo va a estar el tránsito, ¿no? Si va a ser doble mano, si va a ser única mano, porque convengamos que hasta el semáforo, hasta donde uno entraba, hasta donde era doble mano, hasta el tiro federal era doble mano. Sí. Hay que ver si sigue siendo o si se va a extender un poco más. Bueno, calle Castillo no te da para hacer doble mano, ¿no? Pero puede ser. Puede ser que sea una mano vaya para el lado de la cortada que termina en el Automóvil Club y la otra siga para el lado de Tarragós, sea doble mano, y después cuando entra a Castillo, mano única. También puede ser. Un saludo para la gente del campo que nos está mandando mensajes. Gracias al amigo Gustavo por pasarnos el dato que están repasando desde Cazadores hasta Control Tuna. A la amiga Lisa, que nos mandó un mensajito recién. Ahora ya le vamos a comunicar a Marco. Agustín Lona. ¿Cómo está, Agustín? Un saludo enorme. Gracias. Un abrazo igualmente. Mañana vamos a ver si lo traemos a Sufit Luis Esteban. Sufit Luis Esteban se va a competir un premio de natación de agua abierta que se llama la Triple Corona. Si Dios quiere, mañana nos va a estar explicando. También vamos a ver si lo traemos, vamos a hacer un poco, le vamos a robar el espacio a Aldo y vamos a hacer un poco de deporte, porque el amigo Gonzalo García estuvo corriendo en Goya un trail, no me acuerdo si era nocturno, pero según la foto parece que es diurno. El nocturno era el de Santa Lucía, que se corría justo el fin de semana antes que él vaya. Pero la idea sería charlar con él y que él nos cuente la experiencia de lo que es. Ahora está muy de moda el tema de
de los try que le hacen, o sea que es la carrera a través del campo, ¿no? Después hay otra amiga y de acá de la ciudad, que es Majo Dominic, que también participa y hace las carreras esas y también hace ciclismo. Muchos podios hace Majo, vamos a tratar de comunicarnos. Sabemos que Majo trabaja a la mañana por la mañana y por la tarde, pero si tiene un tiempo vamos a llamarlo, si no le vamos a decir a Aldo para que la invite en el programa, porque ya después de las 20 horas ya el horario comercial ya va a estar libre, entonces ya puede venir 20:30, 21 horas, pero le vamos a pasar la inquietud a Aldo. De Majo Dominic, que hace podio y también participa en todo lo que es ciclismo y carrera, ¿no? Después Gonzalo García, que hace todo el tema de trail, que es carrera a través del campo. Y bueno, y ahora está Luis Esteban, que este fin de semana creo que se va a competir. Le vamos a dejar la tarea para la casa a Aldo Otto. Bueno, señores, espero que haya sido una mañana bastante agradable con la presencia del concejal Pitu Sonson y se hayan despejado algunas dudas de cómo está la situación en cuanto al Consejo Deliberante. Y nos vamos a estar viendo mañana, si Dios quiere, a partir de las 10 de la mañana, después de Saliendo al Campo. Un abrazo enorme. Puede ser que tal vez ya lo nuestro no sea solo piel. Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel. Las noches de frío, pasarlas contigo. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM 970. Hasta aquí fue Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad.